Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Dios es un ser omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que Él tiene todo el poder, toda la habilidad para hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Uno de los nombres que aparece allí en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, es el nombre de El Shaddai. Y El Shaddai está hablando precisamente de el poder de Dios. El Shaddai significa el Todopoderoso. El Todopoderoso. Veamos lo que dice Job, allá en el capítulo 9, verso 19. Si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. ¿Quién es el poderoso? Nuestro gran Dios. Él es poderoso. Tenemos que entender y ser conscientes del absoluto poder de Dios. La fortaleza y el poder le pertenecen solamente a Él. Veamos lo que dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Los profetas también en el Antiguo Testamento eran conscientes de este poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Veamos el caso de Isaías. Isaías en el capítulo 40, verso 15 en adelante. He aquí las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. El poder de Dios es totalmente incalculable. Ahora, cuando Dios manifiesta su poder, no lo hace como nosotros lo hacemos. A veces nosotros queremos manifestar nuestro poder, hacer por ejemplo, de fuerza, ¿no? Levantar unas pesas. Y se ve mucho en los temas de deporte, por ejemplo, en el levantamiento de pesas. Estas personas tienen que entrenarse durante mucho tiempo, ser muy disciplinadas, ser muy juiciosas en cuanto al entrenamiento para poder alcanzar los récords que nosotros llamamos como hombres y que alabamos nosotros. Pero el poder de Dios lo ejerce sin ningún esfuerzo. Entonces ven que cuando un levantador de pesas, él hace absolutamente todo su esfuerzo, aún tienen que ponerle un cinturón, una correa para evitar que se vaya de pronto a herniar. O sea, lo que Dios hace, lo hace sin ningún esfuerzo. Dios no se cansa o se fatiga cuando Él ejerce su poder. W. Tozer escribió lo siguiente, abro comillas. Dice, puesto que Él tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa con mucha facilidad. Todos sus actos los realiza sin esfuerzo. Él no consume ninguna energía como para tener que reabastecerse. Su autosuficiencia hace innecesario
que tenga que apelar a alguien fuera de sí mismo para renovar sus fuerzas. Todo el poder que se necesita para hacer todo lo que Él quiere hacer yace intacto en la plenitud de su propio ser infinito. Dios es omnipotente. Hay otro autor que se llama Sharma que dice lo siguiente, abro comillas, dice: la omnipotencia de Dios es su habilidad y fuerza para hacer que ocurra todo lo que Él quiere. Nuestros deseos pueden ser, y lo son, más extensos que nuestro poder. Pero con Dios no. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Isaías 46:10. En su concepto del poder divino, tiene que agrandarlo más allá de pensar que Dios solo puede hacer lo que se propone hacer. En verdad, Él posee una capacidad de poder tan infinita para actuar como tiene una capacidad infinita de decisión para resolver. Su poder es de tal magnitud, que puede hacer todo lo que es su beneplácito sin dificultad o resistencia. A Dios no es posible vigilarlo, limitarlo o frustrarlo. Cuán inservibles serían sus eternos consejos si su poder no fuese capaz de ejecutarlos. Su misericordia sería una débil lástima si Él no estuviese destituido del poder para aliviar. Su justicia sería un absoluto espantapájaros sin poder para castigar, y sus promesas un sonido vacío, sin la fuerza para ejecutarlos. Dios tiene el absoluto poder, y ese poder de Dios es infinito. Vemos allá en Isaías 40:28 que dice la palabra que Él no desfallece, que Él no se fatiga con cansancio. A veces la gente cuestiona lo que Dios hace, ¿no? Y no se entiende que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Miremos lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. En otra versión dice: todo lo que quiso ha hecho. Dios determina algo y Él lo ejecuta a través de su poder. Él hace lo que le place de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su buena voluntad. ¿Por qué lo hace? Porque Él es soberano. A unos ablanda el corazón Dios, a otros endurece el corazón. Sobre algunos Dios extiende su misericordia, como en el caso de Isaac y de Jacob, mientras que a otros endurece, como en el caso de Esaú y también en el caso de el faraón de Egipto. Dios es soberano. Veamos lo que dice Romanos. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 9, versos 20 y 21. Dice: al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso, para uso honroso y otro para uso deshonroso? Wow. Dios es soberano y tiene el poder para ejecutar lo que Él ha determinado. Ahora, pensar en un poder así es extremadamente, da en cierta medida
temor. Pero tenemos que recordar que ese mismo Dios todopoderoso es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Y muchas veces lo repetimos, Dios es bueno. Dios hace todas las cosas conforme a esa infinita habilidad que Él tiene, que son congruentes con su misma naturaleza, van de acuerdo con su misma naturaleza de bondad, con lo que Él mismo es. Por eso es que Dios no miente, por eso es que Dios no tolera el pecado, tampoco acepta o recibe a aquellos pecadores que no se han arrepentido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver o apreciar ese poder de Dios? ¿O cómo Dios manifiesta su poder? Lo podemos ver de diferentes maneras y de diferentes formas. Una de las primeras es que podemos verlo a través de lo que Dios ha creado, de todo lo que Él ha hecho. Veamos el Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Dios los ha creado y Dios los preserva, los mantiene. ¿Quién ayudó a Dios a crear al mundo? ¿Quién? Absolutamente nadie. ¿Qué dice Isaías 44? Isaías 44, 24. Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmó la tierra sin ayuda. Wow. ¿Quién lo hace? Dios lo ha determinado por su voluntad. ¿Y de dónde Dios creó todas las cosas? De las cosas que no se veían. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen, dice ya Romanos 4:17. Cuando nosotros vemos y apreciamos, contemplamos lo que Dios ha hecho, la creación de Dios, estamos viendo y apreciando el poder de Dios. Por mucha capacidad que el hombre pueda tener o que pueda desarrollar, no se iguala en una ínfima parte al poder de Dios. Para Él no es más difícil formar una mariposa que crear todo el universo. Y por eso no se fatigó. Y Dios todo lo que ha creado, Él lo sustenta. Acordémonos de esa providencia de Dios. Lo que Dios crea, lo sustenta. Hay un ejemplo clásico que dice que algunos dicen que Dios fue como un relojero, que creó todo el mecanismo del reloj y lo dejó funcionando y se olvidó de él. Y no hay nada más mentiroso que eso. Porque si Dios no estuviera, mis hermanos, sustentando todo lo que Él creó, todo se volvería un completo caos. Todo sería un completo desorden. Él sustenta, Él mantiene todo lo que Él ha creado. Y lo hace permanentemente. Él no se toma los fines de semana libres ni toma vacaciones. Dios establece esas leyes en la naturaleza y las sustenta. ¿Qué tal si Dios no nos sustentara, por ejemplo, con la ley de la gravedad? ¿Se imagina qué pasaría con nosotros? Si no existiera la ley de la gravedad.
Si el sol estuviera más cerca o más lejos de la tierra, o la tierra estuviera más cerca o más lejos del sol, no podría existir la vida que nosotros conocemos aquí en la tierra. Sabemos que también la tierra no está totalmente en un eje vertical, ¿no? Sino que la tierra está inclinada. Y esa inclinación de 23 grados que tiene la tierra es lo que permite que haya las diferentes estaciones, el invierno, primavera, el otoño, el verano. Y eso permite que no se concentren haya grandes concentraciones de hielo en los polos, y sería un desastre realmente para la Tierra. La luna está en una posición perfecta y precisa. Donde la luna estuviera más lejos o más cerca, todo lo que ocurriría con las mareas invadirían la tierra, sería algo terrible, mis amados hermanos. O sea, una cantidad de cosas que Dios son las cosas que el Señor sustenta. O sea, las cosas que existen en el universo no es que haya sido un accidente cósmico, un gran Big Bang que pasó porque no sabíamos qué, ¿sí? Dios tiene todo perfectamente controlado y unido. Ese es el poder que está actuando, el poder de Dios que está actuando en su creación. La Biblia dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Muy bien. ¿Cómo más podemos nosotros ver la manifestación de ese poder de Dios? A través de la redención que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y hay un autor que se llama Federico Broderson que dice lo siguiente. Dice, entramos en el estudio de un artista y encontramos allí pinturas sin terminar que cubren un lienzo grande, que sugieren grandes diseños, pero inconclusas, ya sea porque el genio no era competente para completar la obra o porque una parálisis le imposibilitó la mano hasta la muerte. Pero cuando entramos en el gran taller de Dios, no encontramos nada que sugiera apuro o insuficiencia de poder para terminar, y estamos seguros de que el trabajo que su gracia comenzó, el brazo de su fortaleza lo completará. Y recordemos lo que dice ya el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese que la salvación es una obra poderosa de Dios. A través de la obra de salvación se está manifestando el poder de Dios. Cuando Él comienza una obra, Él la termina. Él la lleva a feliz término. Dios siempre termina lo que comienza. Veamos lo que dice Judas allá en los versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. La salvación es un acto perfecto y es un acto poderoso de Dios. Nadie más lo hubiera podido hacer. Nadie más lo hubiera podido hacer. La redención es un acto de un despliegue poderoso de Dios, aún mayor que la misma
creación. Porque en la redención también el Señor venció al enemigo, venció a Satanás. Y también venció la muerte. Eso hizo el Señor. Muy bien. ¿En qué otras maneras podemos apreciar la omnipotencia del Señor? En su resurrección. El poder de Dios se manifestó a través de la resurrección de Cristo y en la resurrección de muchos muertos. Miremos lo que dice Mateo 26:32. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor era consciente de el poder que había en él para resucitar. Y el Señor estaba hablando verdad. Recuerden que cuando el Señor fue acusado ahí delante de Pilatos, fue acusado por dos acusaciones, ¿cierto? Primero lo acusaron de que era un insurrecto, que estaba en contra de Roma. Es una verdad supuestamente política, que era realmente una mentira. Y la otra era una verdad religiosa, que él afirmaba ser el Mesías, que eso sí era verdad. Eso sí era verdad. Ahora, mis amados hermanos, dice la palabra que él era capaz de resucitar de entre los muertos. Miremos lo que dice Romanos 6:4. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo se enfrentó a la muerte. Fue allí a la cruz. No solamente por el poder que había en el Padre, sino también por el poder que había en Cristo. Recordemos lo que dice allá otro texto allá en Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo tenía el poder para resucitar. Ahora, Dios sigue teniendo el mismo poder. Ese mismo poder que al final de los tiempos todos los muertos serán levantados, todos los muertos resucitarán. Y cuando digo todos, tanto justos como injustos. Miremos lo que dice Juan 5:28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán todos los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¡Wow! El poder de Dios resucitará a todos los muertos. Es algo que a veces no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo gente que vivió hace miles de años va a resucitar? Pero la palabra lo dice que es así y Dios tiene el poder para hacerlo. Y la palabra ya en Apocalipsis dice que todos compareceremos ante el gran trono blanco. Esa es la palabra. Muy bien. Ahora, mis hermanos, veamos otro texto allí en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19.
Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es tremendo, mis hermanos, conocer y entender la posición que como cristianos nosotros tenemos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está manifestando, diciéndole y orando por sus hermanos en Éfeso, para que nuestro corazón sea apercibido, nuestro entendimiento tenga la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? Para que nosotros podamos entender primero la esperanza de su llamamiento, las riquezas de su gloria, y habla también de la extraordinaria grandeza de su poder, el poder que actúa en cada uno de nosotros. El poder de Dios actuando en nosotros. Y cuando se está hablando aquí que los ojos de vuestro corazón, allá en otras versiones, habla de el entendimiento, eso tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva, con el pensamiento, el proceso de pensamiento, es decir, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestro entendimiento. Cómo nosotros percibimos las cosas espirituales. Pues es a través de la mente. La mente es el instrumento de esa percepción espiritual y del entendimiento. Por eso el entendimiento tiene que ser iluminado. Es que a veces solamente estamos recurriendo a las emociones, ¿no? Pero las emociones son algo pasajero. Pero cuando el entendimiento es iluminado y nuestra capacidad para aprender, para entender, para razonar, comenzamos a percibir las cosas y viene esa iluminación de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender como poder de Dios? ¿Cuál es la fuente de ese poder espiritual? Aquí hay varias palabras interesantes en estos versículos. Y una de esas palabras es dunamis. Ahí viene la palabra dínamo, no sé cómo se traduce como poder. O sea, ese poder básico, ese poder esencial. Habla también de energía, donde viene la palabra energía. Es ese poder que está funcionando, que está operando. No es algo cinético, sino que es algo potencial que está actuando. Y la tercera palabra que utiliza aquí también para poder es kratos, que significa fuerza, que significa dominio o el máximo poder. ¿Cuántas van? 2, 3. Y la cuarta es ichis, que significa fuerza, poder que ha sido dado, poder que ha sido otorgado. O sea que Dios nos ha dado un poder a cada uno de nosotros increíble. Tenemos un poder increíble, mis amados hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué es ese poder? Para vivir la vida cristiana. Fíjense que es el poder del Espíritu Santo que está ahora en nosotros para ser testigos, para ser testimonio de Cristo cada uno de nosotros.
La palabra también dice que Dios es suficiente para suplir todas las necesidades. Pero fíjese que a veces estamos pensando en necesidades, simplemente en necesidades básicas, ¿no? Comida, techo, vestido. Pero cuando es ese poder de Dios va ligado respecto a la obra y al ministerio que el Señor nos ha encargado, a la comisión. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué, Marcela? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis? Testigos. ¿Necesitamos ese poder para ser testigos? Y está a nuestra disposición, está disponible y es suficiente para suplir todas las necesidades, mis hermanos. Ahora, de manera práctica, ¿cómo nosotros podemos, como creyentes, aplicar ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? Miremos lo que dice el segundo libro de Reyes, 17:36. Sino que al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto, con gran poder y brazo extendido, a Él temeréis, y ante Él os inclinaréis, y a Él ofreceréis sacrificios. Esa es la adoración que Dios pide. Es la adoración que Dios exige. Y es una verdad que fue aplicable al pueblo de Israel y es una verdad que es aplicable hoy en nuestros días. Cómo nosotros adoramos a este Dios omnipotente. ¿Podemos ir de cualquier manera delante de Él y adorarlo de cualquier manera? ¿Como a mí me parece? ¿Como yo pienso? ¿Como yo creo? ¿Qué habla? Dice, con profundo temor adoraréis. A Él debes presentar sacrificio. ¿Y qué dice ya Romanos 12:1? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio vivo? ¿Cuál es ese sacrificio santo que Dios acepta? ¿Qué es lo que dice el versículo? El culto, vuestro culto racional. Cuando se habla de racional, ¿de qué se está hablando? De nuestra mente, de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. No podemos presentarnos delante del Dios Todopoderoso, adorarlo de cualquier manera, indiferente. No alcanzamos a comprender delante de cuán Dios tan poderoso es. Por eso es que muchos llegan a la adoración sin pasión en su corazón, sin temor delante de Él, y salen del culto y dicen, no, pues es que yo no sentí hoy la presencia de Dios. Como si la presencia de Dios la trajera la alabanza o el pastor o qué. Eso depende, mis hermanos, de la actitud que hay en el corazón, en el entendimiento de la persona cuando está delante de Dios. Y eso tiene que ver con nuestra relación diaria con Él. Porque si no nos relacionamos con Él, pues no vamos a poder conocerlo. A veces pensamos que con el culto del domingo es suficiente. Estamos siendo unos raquíticos espirituales que nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo más podemos aplicar esto del poder de Dios a nuestra vida diaria? A través de una confianza plena.
total y plena en la palabra del Señor. Recuerda que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Dios podemos hacer, cumplir, llevar a cabo todo lo que Él nos manda a hacer. Y podemos vivir de una manera confiada. ¿Estamos confiando realmente en el poder de Dios? Miremos lo que dice allá el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¡Wow! ¿Podemos estar viviendo confiados cada día? ¿Por qué? Por causa del poder de Dios. No podemos estar asustados. No podemos estar en incertidumbre. No podemos estar desconfiados. ¿Qué será de mí? Como cantaba por ahí alguno, ¿qué será de mí? ¿De ti? Bueno, de ti también. Pero aquí lo estamos aplicando es para mí. ¿Cómo más podemos experimentar o manifestar ese poder de Dios? ¿Sí? Resulta que tenemos nosotros una esperanza firme en la palabra de Dios. Como cristianos somos los seres que mayores esperanzas tienen y que verdaderas esperanzas tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado y Dios no miente y Dios cumplirá lo que Él ha dicho. El apóstol Pablo lo manifiesta cuando escribe su carta a los Corintios, allá en el capítulo 1, versos 21 al 24, y dice de la siguiente manera. Filipenses 1, del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneplácito de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando el Señor encontró a Pablo allí en el camino de Damasco y se manifiesta a él, Pablo inmediatamente dice, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesucristo se manifiesta y se revela a él. ¿Y cuál es la actitud, la reacción de Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero, reconocimiento del señorío de Cristo en su propia vida. Y segundo, una disposición en su corazón, una total obediencia y total rendición a la voluntad de Dios. Y el Señor le dice, ¿recuerdan lo que le dice allá? Yo te mostraré cuánto vas a tener que padecer, que sufrir por causa de mí. Aunque Pablo no sabía todo el camino por donde el Señor lo iba a llevar, ¿cierto? Pero él está diciendo, mire, todo lo que he sufrido, todo lo que he tenido que experimentar, dice, para mí eso es basura, es lo mínimo que yo puedo hacer por el Señor. Pero aquí tengo un dilema, no sé qué hacer. ¿Sí? Estoy frente a una encrucijada. Porque yo preferiría morirme e irme con Cristo. ¿Sí? Es lo que más quiero, es lo que más anhelo. Pero, por causa de ustedes, les dice a los filipenses, quiero estar cerca de ustedes.
Había ese dilema, ¿cierto? Ahora el Señor, Pablo no sabía cuánto tiempo más el Señor lo iba a dejar vivo. Dice, para mí el morir es una ganancia. Para mí el vivir es para mí el morir es ganancia. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que entender que la esperanza de la resurrección es algo que va a ser algo eterno, o sea, no es algo temporal. Las cosas que nosotros vivimos aquí, lo que experimentamos nosotros aquí en la tierra, es temporal. Todo va a pasar. Pero el poder confiar en las promesas de Dios y que Él tiene el poder para que cuando Él venga y comience todo ese proceso en el tiempo final, nosotros resucitaremos. Resucitaremos. O sea, no, nada está perdido. Porque nosotros estamos seguros en las cosas que son eternas. Como dicen el filósofo del pueblo decía, nada es eterno en el mundo. Pero recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, en el ámbito espiritual, en el ámbito donde las cosas son eternas. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios había dado testimonio de que vendría un día en que todos resucitaríamos. Mire lo que dice Job ahí en el capítulo 19, versos 25 y 27. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El saber, el conocimiento que Job tenía del Señor, de ese Dios todopoderoso, lo ayudó a soportar todo el sufrimiento que él tuvo que experimentar durante su vida. Otros hombres, otros profetas, también hablaron acerca de la resurrección. Miremos Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Imagínense, Dios teniendo ese poder de resurrección. Muy bien, mis amados hermanos. Miremos otro texto que está allí en Isaías. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Oseas también habló de la resurrección. Ya en Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios manifestando su poder de resurrección desde antes. Otro texto que está allá en Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16, versos 9 y 10. ¿Qué debe hacer estas palabras en nuestro corazón? Llenarnos de un profundo gozo. De un profundo gozo. ¿Por qué? Porque resucitaremos con el Señor. ¿Morimos físicamente? Sí.
¿Resucitaremos físicamente? Sí, pero con un cuerpo glorificado. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 4:14? Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan grande tenemos! ¡Qué esperanza tan grande tenemos, mis amados hermanos! Muy bien, ¿cómo más se puede manifestar o obrar prácticamente ese poder de Dios en nuestras vidas? Cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando algo nos agobia, nos preocupa, tenemos que entender que nada de eso es lo suficientemente grande para que Dios no pueda manejar. Miremos lo que dice allá Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Nada. Absolutamente nada hay difícil para Dios. Mire lo que dice el siguiente autor, Arturo Pink, dice lo siguiente, abro comillas. Bien que deben los santos confiar en ese Dios. Él es digno de implícita confianza. Nada es demasiado difícil para él. Si Dios fuese limitado en poder y tuviese un límite en su fuerza, podríamos llegar a desesperarnos. Pero al saber que Él está vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para que Él no la pueda contestar. Ninguna necesidad es demasiado grande que Él no la pueda suplir. Ninguna pasión es demasiado fuerte para que Él no la pueda reprimir. Ninguna tentación es demasiado poderosa para que Él no nos pueda librar. Ninguna miseria es tan profunda que Él no nos pueda aliviar. ¡Wow! ¡Qué consuelo tenemos en el Señor! Él es nuestro consolador. Por eso la palabra dice allá en Juan, dice que yo les enviaré, dice el Señor Jesús, otro consolador. O sea que tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo son consoladores. Él es nuestro consuelo. Hay otro autor que dice lo siguiente, Chuck Knox dice lo siguiente, abro comillas, así como la omnipotencia es un océano que no se puede sondear, así los consuelos de ésta son manantiales que no se pueden agotar. Cuán consolador es saber que tiene un Dios que puede hacer según su beneplácito. No hay nada tan difícil que Él no pueda realizar, nada tan fuerte que no pueda vencer. No necesita temer a los hombres, puesto que tiene a aquel que los puede detener, ni temer a los demonios, ya que tiene al que los encadena. Su poder no se agotó en la creación, no se debilita en la preservación de todas las cosas. Por quien el Señor despliega su brazo eterno y el trueno incomprensible de su poder, sino por aquellos que le pertenecen. ¡Wow! Si Dios está a nuestro favor, si Dios está con nosotros, dice el apóstol, ¿quién contra nosotros? Esto nos permite, mis amados, enfrentar
cualquier cosa que nos aparezca en la vida, cualquier problema o cualquier circunstancia. Y por ende, vamos a tener victoria. La base de nuestra victoria es el poder de Dios. Recuerden lo que dice ya Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros no peleamos solos. ¿Quién es el comandante de los ejércitos celestiales? Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, sabemos que Satanás tiene poder, pero es un poder limitado. Mientras que Dios es el Dios omnipotente. Satanás no puede igualar el poder de Dios, mis hermanos. Ahora, el conocer y entender acerca de la omnipotencia de Dios nos debe llevar a una posición de total humildad delante de Él. El hombre siempre tiende hacia el orgullo. Él piensa de manera orgullosa. Se centra en sus propios pensamientos. Su ego se eleva y crece. Es lo que vemos hoy en día. En medio de la humanidad, el hombre inconverso no tiene en cuenta a Dios. Pero el hombre que ha sido redimido por la obra de el Señor Jesucristo tiene una mente renovada, una mente cambiada por el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro en su primera carta nos dice lo siguiente, dice, humillaos pues bajo la poderosa, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios, bajo el poder de Dios. Vamos cubiertos bajo esa mano poderosa de Dios. ¿Pero qué nos corresponde hacer? Humillarnos. Humillarnos, mis amados hermanos. ¿Y qué va a suceder? Dice, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Sin el poder de Dios y sin esa protección de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Nada. Es por el poder de Dios que actúa en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y ese poder está para que cada día nosotros lo podamos manifestar. Y ya vimos esas formas de manifestar prácticamente el poder de Dios en nuestras vidas de forma diaria y de forma continuada. Entender y comprender que ese Dios omnipotente obra poderosamente en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para bien. Para cumplir sus propósitos a través de cada uno de nosotros y para que ese propósito particular sea parte de ese propósito eterno de Dios. Amén. Tenemos que comprender y entender eso. Oremos. Padre, te damos gracias por ser ese Dios omnipotente, el Shaddai. Gracias porque tu poder no es limitado, es ilimitado. Y gracias porque ese poder lo has manifestado, Señor. Desde la eternidad pasada
Lo estás manifestando en el presente a través de lo que haces en cada una de nuestras vidas, a través de sustentar todo lo creado, y lo manifestarás, Señor, en el futuro, conforme a tu palabra y todo lo que vendrá. Gracias, amado Dios. Que cada día podamos humillarnos delante de esa poderosa mano tuya. Reconocer nuestras limitaciones, pero también entender, Señor, que tu poder opera en cada uno de nosotros para que podamos ser esos testigos eficaces, para que podamos ser esos testimonios vivos de la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, y que tu iglesia tenga una bendición, Señor, especial, una iluminación particular de ese poder tuyo en cada una de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.